se cierra todo, yo respiro hacia afuera, exhalo y se para todo. Ok. Y entonces cuando se para todo, se pone negro, siento que me levanto, pero no me levanto, sino que empiezo como a levitar y me volteo alrededor y me veo el cuerpo y veo que está todo el mundo encima de mí, las enfermeras, la gente, no sé qué. Y yo veo a todo el mundo, imagínate tú como tú hablabas ahorita siendo un clínico, siendo doctor, lo que tú quieres es decirles, mira, hágame esto, agárrenme aquí, póngame adrenalina, póngame esto, póngame aquello. Yo les explicaba, les trataba de hablar y nadie me escuchaba. Obviamente había mucho silencio para mí. Yo veía, mas no escuchaba. Y yo trataba de hablarles, de decirle las cosas a la gente, pero de repente agarro y como que me despego y me voy a un viaje. Me fui de ese lugar y ahí arranco. Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú. Ya sabes que este es un podcast de ciencia y espiritualidad. Hoy vamos a hablar pues de algo muy importante, ¿no? En el tema de la espiritualidad, que son las SM. Las SM están siendo estudiadas seriamente por la comunidad científica y la mayoría de las personas que tienen estas experiencias tienen un patrón que puede identificarse claramente, que es la mayoría de estas personas cuando les sucede esto, automáticamente ya no pueden vivir, ya no pueden seguir haciendo lo que están haciendo antes en su vida, sus carreras y todo eso. Les cambia completamente la vida. Y esto yo lo he escuchado con otras personas que he entrevistado aquí que han tenido SMs. Y hoy le doy la bienvenida a un doctor que varios años atrás sufrió esta experiencia. Doctor Freddy Mercado. Doctor, bienvenido a mi podcast. ¿Cómo estás, Perla? Muchas gracias y gracias por la invitación. Honrado de estar aquí y acompañarte en este episodio de tu podcast, Así es como tú. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿nos podría usted hablar un poquito? ¿Quién es el doctor Freddy Mercado para las personas, como está por primera vez en el podcast, para que las personas se familiaricen con usted? Claro que sí. Bueno, esa pregunta a mí siempre me resuena bastante porque dependiendo de con quién esté interactuando, le respondo de una manera u otra. Yo soy Freddy Mercado, soy esencia, soy amor, soy espiritualidad, soy luz. Me formé en el camino como doctor, obviamente médico cirujano. Tengo rato trabajando y me he formado en la parte administrativa de Orinal de Venezuela. Tengo muchos años establecido, más de 20 años aquí en Estados Unidos. Una vez que salí de mi país, empecé en el camino de hacer todo el proceso de revalidar y toda la cosa. Y en ese camino, una vez completado, me di cuenta que tenía que explorar otras cosas porque como que había mucho conflicto en lo que se estaba haciendo, como se estaba practicando la medicina o como se practicaba la medicina en ese momento en Estados Unidos y decidí dar el brinco a la parte administrativa y aprenderla de raíz. Eso fue lo que hice y obviamente después seguí estudiando y hice un máster, un MBA en la administración de la salud, en el cual me especialicé y me fui especializando por la parte de entender el negocio de la medicina aquí en Estados Unidos y cómo funcionaba y cómo podía yo agregarle valor a mis colegas y a las instituciones con las que practicaba directa o indirectamente. Y es así como ya tengo más de 18 años en ese ámbito, trabajando en ese aspecto. Asimismo, también me he preparado como life coach para seguir en ese camino de crecimiento y entendimiento. Todo esto viene a raíz del episodio este que comentabas inicialmente, en el que estuve muerto por 42 segundos y volví. Después de eso, pues empieza un camino interesante en el que me fui adentrando a buscar más el por qué eso me estaba pasando o me pasó. Por mucho tiempo lo dudé, duré como 4 años dentro, porque eso pasó en el 2016 y en el 2020 fue que salí con el libro. Porque durante ese tiempo venían recuerdos, venían cosas, cuando estuve en la terapia intensiva también llegaban como que mensajes y no sabía si era verdad o era que lo había soñado o que había pasado. Entonces obviamente al ser clínico, tú cuestionas mucho eso porque generalmente eso, bueno, pero ¿cómo es posible que eso pase? Sí, claro. Obviamente cuando me dice el doctor intensivista y el emergenciólogo que me reciben después del episodio, me dice, bueno doctor, te nos fuiste por 42 segundos, te pudimos traer. Entonces yo, pero ¿cómo así? No entendía muy bien, ¿no? Pero ahorita Sí. te cuento un poquito de detalles cómo fue todo eso.
para que pues más o menos la audiencia lo pueda captar y pues podamos conversar un poco de ese tema. Pero básicamente esa es la persona que soy yo. Sí, no, 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 es que a mí una de las cosas que yo pienso, ¿no? Es que cuando a un doctor le sucede una SM, o sea, una experiencia cercana a la muerte, si ustedes saben eso, son las siglas, pues me imagino que te quedas completamente sorprendido, o sea, y me imagino que por tu ámbito científico, como que la mente como que duda, sí duda para unas personas que pues no, pero tú pues me imagino que debiste tratar de buscar explicaciones a esto. Sí, 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 completamente, completamente. A ver, cuando te cuento un poquito, de hecho, cuando está pasando todo eso, eso fue en el 2016, un 23 de julio. Yo todos los años celebro 2 días. El día donde nací, que fue el 1 de febrero, y el segundo día que nací otra vez, que fue el 23 de julio. Y la verdad fue que, obviamente, venía por un momento bien interesante en mi vida. Estaba pasando un estrés laboral increíble. Y la gente a veces me pregunta, ¿y qué te llevó a ese estado? Y lo que en realidad produjo esa muerte o ese desvanecimiento de mi cuerpo, perder mis signos vitales por ese tiempo, fue una palabra y fue el estrés. El estrés mal manejado. Porque la verdad es que no tenía ningún tipo de conocimiento de crecimiento personal, era otra persona completamente diferente, actuaba desde otro lugar. En realidad, pues en ese momento estaba pasando cosas administrativamente interesantes en la compañía en la que estaba y me descuidé por completo. La verdad es que no pensaba nada para mí. Lo que pensaba era trabajar para unas auditorías, demostrar un performance, demostrar muchas cosas y me olvidé de mí. Y cuando pasa eso, pues pasan estas cosas. Entonces, obviamente, al descuidarte tú, hubo un momento en el que no me estaba alimentando correctamente, cociné un pescado, me lo llevé a la oficina, después lo regresé, después el pescado estaba como contaminado, lo comía, como no estaba habitando el presente, estaba comiendo como que tal. Parece que yo también tenía una úlcera sangrando en ese momento y me automedicaba, terrible, ya no lo hago más nunca. Tomando medicinas, tomando cosas porque tú crees que tú te las sabes y en Sí, realidad no, la verdad no es así. Y bueno, eso fue lo que produjo una infección sistémica, una septicemia, en la que fui pues prolongando la ida al hospital y no fue hasta que me vi de verdad muy mal. Un sábado estaba en clase y decidí ir a buscar ayuda. Y cuando busco la ayuda, ahí fue cuando empieza esa carrera en la que empiezo una cuenta regresiva para irme. Porque empiezo a ir a un urgent care, después ahí no me atendieron bien porque no me podían tratar, estaba deshidratado, me desmayé, me volví a despertar y cuando me despierto en una camilla, enviado a un hospital, en una ambulancia. Y la verdad fue muy, muy increíble porque cuando tú vas llegando en la ambulancia tú empiezas a preguntar y ese diálogo interno tuyo te va diciendo, no, tú puedes mejor, tú eres mejor que esto, tú vas a salir de este episodio, aguanta, Freddy, aguanta. Y cuando llegas tú de pronto, Perla, está en la camilla y empiezas a pensar y tú dices, no, pero ya va, esto, o sea, por lo menos en este momento tú y yo estamos aquí pensando y hablando y recordando sí, ciertas cosas, pero en ningún momento está en nuestro pensamiento que yo en 10 minutos me voy a morir. O sea, yo sí, no lo tengo pensado, no lo piensas. Y en claro. ese momento entró en mi cabeza, me voy a morir. O sea, esto es lo último. En ese momento te sucedió, te pasó por la cabeza de que a lo mejor podías morir. Sí, 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 no, es que no es que a la mejor, es que ya sentía que me iba a morir. O sea, es una cosa que tú dices, esto es más fuerte que yo. O sea, yo o sea, era como que tú ibas peleando internamente Sí, y empiezas a hiperventilar y a hablarte a ti mismo y de repente sientes algo como que hay una fuerza más grande que tú. Y en ese momento recordé cuando en una clase de anatomía en el primer año de medicina, que un doctor nos dijo a nosotros, la vida es un suspiro, la vida es un suspiro. El suspiro que tomas cuando naces, que expande los pulmones y lloras, sí, claro. y el suspiro que sale cuando terminas de vivir, que es el que vas a exhalar cuando termines tu vida. Y yo sentía que en ese momento estaba pasando y que iba a exhalar el último y así fue. De hecho, llegó un momento que sentía que no podía más y era una fuerza que me llevaba hacia afuera y exhalé y todo se puso en negro.
¿Sentiste, doctor, sintió usted, perdón, sintió algún dolor? ¿En ese momento estaba con dolor o qué No, exactamente? no, para nada, no era ningún dolor, no era ningún, no había, o sea, obviamente era mucha agita, mucho cansancio, estaba como agitado, pero Sí, cuando pasa eso, se cierra todo, yo respiro hacia afuera, exhalo y se para todo. ok. Y entonces cuando se para todo, se pone negro, siento que me levanto, pero no me levanto, sino que empiezo como a levitar Sí. y me volteo alrededor y me veo el cuerpo y veo que está todo el mundo encima de mí, las enfermeras, la gente, no sé qué. Y yo veo a todo el mundo, imagínate tú como tú hablabas ahorita siendo un clínico, siendo doctor, lo que tú quieres es decirles, mira, hágame esto, agárrenme aquí, póngame adrenalina, póngame esto, póngame aquello. Yo les explicaba, les trataba de hablar y nadie me escuchaba. Obviamente había mucho silencio para mí. Yo veía, mas no escuchaba. Y yo trataba de hablarles, de decirle las cosas a la gente, pero de repente agarro y como que me despego y me voy a un viaje. Me fui de ese lugar y ahí arranco. ¿Podía ver usted el cuarto del hospital? ¿Podía ver toda la escena con los doctores y como usted dice, les hablaba, nadie lo escuchaba, pero podía ver todo Sí, podía ver? yo estaba en ese momento viendo todo, podía ver todo, pero fue Ujú, como te digo, pasó muy rápido ujú. y fue como que yo les quería decir, me di cuenta que no y de repente como que algo me llevó y me voy a un viaje en el que empiezo, cuando voy saliendo del viaje ese, empiezo a pensar, no puede ser, o sea, se acabó todo, tengo 34 años, se acabó todo y ¿qué va a pasar con mi perra? Yo quería tener un hijo, yo decía, pero ¿y ahora qué pasó? ¿Y el trabajo qué va a pasar? Mi perra, mi mamá, ¿cómo voy a hacer todo? ¿Qué pasó? No puede ser. O sea, yo no me lo creía que se había acabado todo, se había Sí, acabado. Y empiezas a pensar y tú dices, pues nada, eso sencillamente se acabó. Y arranco el viaje y empiezo a conectarme con muchos episodios de mi vida. Pero eran momentos así que tú decías como, o sea, era demasiado bonito, era muy colorido, había muchos colores, había muchas cosas y era todo era posible. O sea, en ese momento yo me conecté con muchos episodios de mi vida. De hecho, mucho de eso lo relato aquí en mi libro. Y cuando estoy dando ese viaje, era como recordar muchas cosas, pero era muy vivencial. O sea, era como que yo podía mirar hacia allá y allá estaban mi familia los diciembres. Y de repente veía aquí, estaban mis amigos y estaban abrazándome a mí, nos abrazábamos. O sea, era vivir otra vez todo eso y yo decía, wow, qué increíble que todo es posible. Y empiezo a recordar muchas cosas en las que me sentía muy feliz, pasaba momentos importantes en mi vida, pero no era como que sueño, sino era que yo estaba allí metido en todo eso y era como que era muy tangible. ok. Y fue maravilloso, la verdad, el hecho de pasar por todos esos episodios. Me conecté con episodios de mi papá, con episodios de mis grabaciones. Eran como que recordatorios no de las cosas que tenía, sino de las personas con las que compartía. O Ok, sea, era como experiencia, o sea, volver a vivir las experiencias en vivo, o sea, como que muy real, lo que sentía cuando estaba con X, Y o Z persona. ok. Y todo eso iba pasando. También en algún momento empecé como a sentir, o sea, era como que pasaba muy rápido todo y de repente empiezo a sentir algo bien extraño y eran como que voces, ¿no? Ok, Y eran voces que te hablaban aquí a la izquierda y a la derecha. Entonces por la izquierda te decían, escuchaba voces muy, o sea, como que insultos, como que gritos, y esos gritos de repente aparecían caras al frente de personas que en algún momento pues no las sentía bien. O ok. sea, como que no sentía como que, o sea, como que en ese momento validé porque era que no me gustaban en tierra, Sí, cuando estaban en la tierra. sí. Entonces, era como que me decían miles de cosas, no sé qué, y por aquí a veces también me decían cosas bonitas y aparecían como que, no, pero tú eres un hijo de Dios, todo va a estar bien, ve, tranquilízate, tal. Y yo analicé después y yo era como que, esa fue la pugna, era como la pugna del alma mía entre el bien y el mal, Ok, hacia dónde iba a agarrar. sí. Entonces, era muy interesante todo eso. Y siguieron pasando muchos episodios, de los cuales, como te comento en el libro, lo desgloso.
Y llega o sea, en ese viaje de levitar, llego y vuelvo al lugar donde estoy, donde yo me había dejado. Y cuando llego, me veo allí y veo en la esquina a mi papá. Y a Ah, mi papá a mi papá lo habían matado ya hace tiempo, en el 2005 lo mataron a él. ¿qué le pasó a tu padre? Sí, mi papá fue asesinado en Venezuela. En Venezuela él era una persona influyente, un político, tenía mucha influencia con el gobierno previo a los de Chávez. Y pues obviamente él era muy marcado en anti esto, ¿no? Entonces él patrocinó gobiernos de presidente Caldera, muy copellano, muy marcado a su ideología. Y pues nada, en algún momento pues, lo ajusticiaron. De hecho, antes de su muerte fue muy trágica. Lo amordazaron en el hotel que tenía, lo amarraron y le metieron una media en la boca. Y a todas estas yo no sabía qué había pasado. De hecho, yo estaba en Maracaibo, en otra ciudad, muy cerca, así como a 5 o 6 horas de San Cristóbal, donde mi papá lo matan. Y yo hablo con un tío y le digo, me dice mi tío, vente porque a tu papá lo mataron. Y yo digo, pero ¿cómo así? ¿Qué le robaron? O sea, lo primero que tú piensas es, bueno, no, le robaron algo. ¿O qué Sí. pasó? Me dice, no, vente que no le robaron nada. Y obviamente yo salgo corriendo para allá en la carretera, no sé qué. Cuando llego, pues me cuentan que lo amordazaron, le metieron una muela en la boca y lo mataron a golpes, con una pistola. Y entonces, claro, en ese momento tú dices como que, wow, ¿qué pasó allí? Y tú dices como que quiero tomar venganza, ¿no? Sí, Y claro. fue muy interesante porque en ese instante tú dices, pero ¿qué voy a hacer yo con esto? Sí, claro. Y te llegan opciones y te dicen cosas y va a hacer aquello, esto, pero eso no me va a regresar a mi papá. Y Así honestamente, realmente. a justiciar a uno, a 10 o a 20 no me iba a regresar a mi papá. Sí. Entonces hablé con el cura y el cura pues, nos estaba dando mucho consuelo y nos explicaba que las muertes como la de mi papá, que fueron tan traumáticas, son las muertes que les pasan a las personas antes de irse al cielo y que quizás tenían deudas pendientes en la tierra. Y pues sí, quizás eso fue lo que diría yo, o eso fue la interpretación que yo le di. Él pagó sus pecados antes de irse y la verdad es que pues desde donde ha estado siempre me ha alumbrado el camino y la verdad muy agradecido por todo lo que fue y por todo lo que, pues básicamente por darme la vida, ¿no? Honestamente Sí, llega un momento en claro. que tú entiendes que tus padres tuvieron la edad que tú tuviste, quizás con menos herramientas, y hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Sí, Bien sea claro. con lo que tenían en conocimiento, con lo que tenían en el corazón, con lo que tenían en su experiencia de vida, lo mejor que hicieron, con lo que pudieron, porque tú también tienes que tener en cuenta que también fueron seres humanos que iban creciendo, quizás viendo circunstancias en la vida, pues las afrontaron de una forma u otra, con quizás traumas de infancia, traumas de adolescencia, qué sé yo, tantas cosas que le pueden pasar a uno y así todo, pues te dieron la vida y gracias a ellos estás aquí. Entonces, yo creo que una de las interpretaciones en la que yo le di fue esa y fue como que mirarlo más allá bueno, era el camino que tenía que recorrer él, tenía que morir de esa manera y yo creo que me ha ayudado y me sigue ayudando todos los días desde donde esté con su presencia, porque pueden estar muertos físicamente, pero en tu corazón siempre está su cariño y su legado. Y es allí donde me conecto para conversar con él, ¿sabes? Como que buscar orientación en algún momento y siempre están presentes y de alguna u otra forma se manifiesta. Pero básicamente eso fue lo que le pasó. Sí, no, es que en ese momento yo creo que con toda la rabia que tenías, bueno, estabas molesto, estabas enojado con la vida y todo eso. Sí, sí, Y por eso sentías, no sé, como tú dices, deseos de venganza y todo eso. Pero después que te sucedió esto y después de haber entendido todo este tiempo, que te cambió la vida después de haber tenido esta SM, pues, o sea, tu forma de ver las cosas cambiaron a la mejor. ¿Te totalmente. has sentido que, digamos, que te has suavizado o quizás en tratar de entender, cómo voy a decir, quizás a lo mejor perdonar a estas personas que le hicieron daño a tu padre en aquí en... Sí, no, totalmente. La verdad es que cada quien lleva un camino que tiene que recorrer. Ujú. El camino que cada quien recorre son producto de decisiones que tomes consciente o inconscientemente. Y el producto de eso son los resultados que tú recibes. Entonces, al tú entender todo eso, obviamente tú vas a la historia y ves un poco
Y pues mi papá quizás tomó decisiones en algún momento que le llevaron a ser ajusticiado de esa manera y no soy yo que lo voy a juzgar, no van a ser ellos. Y las personas que lo hicieron, pues me imagino que estaban siguiendo también una ideología, una creencia, un comportamiento en el que la verdad él fue parte de la estadística, porque honestamente eso pasaba todo el tiempo en Venezuela, sigue pasando. Lo que pasa es que uno no se entera y pues obviamente le tocó a mi papá. De una forma u otra fue lo que le tocó vivir. Pero sí, no, la verdad, cuando me dice de que si me he suavizado un poco, la verdad es que el hecho de suavizarse se puede interpretar de esa forma, pero al mismo tiempo es cuestión de aplicar un poco o mucha empatía. La Ujú. empatía con los demás, la empatía conmigo mismo y la empatía de buscar siempre todo para aprender, crecer y avanzar. De que todo lo que pasa en tu vida es para eso, con esos fines. Si lo llegas a ver de esa manera y lo puedes interpretar de esa manera, es así como tú vas a poder ver todo de otra manera. Porque si lo ves desde la víctima, uno puede tomar diferentes comportamientos, diferentes gorras Sí, o claro. sombreros, ¿no? Decir, no, soy la víctima, pobrecito yo, me mataron a mi papá. ¿Qué hago con eso? ¿Qué estoy buscando? Es lo que hay que preguntarse. Si te das cuenta, lo que estás buscando es atención o estás buscando es consuelo. Sí, el consuelo tiene que estar. Tu duelo tienes que vivirlo, pero viéndolo de esa forma no vas a avanzar. Y si lo estás usando para crecer y aprender, pues sencillamente van a hacerse las cosas un poco más suaves. Te suavizas, te ablandas y te puedes tomar un poco, verte con un poco de ojos de amor o más de empatía para llevar una vida más tranquila, ¿no? Al final del día es mi meta diaria. Pero quizás una diferente experiencia, ¿no? Porque eso nosotros interpretamos, etiquetamos todo el tiempo lo bueno y lo malo. Esto es Mm. bueno, esto es malo, pero en realidad son experiencias. Y si lo vemos, que es exactamente lo que tú me estás diciendo, si lo vemos de esta manera, a lo mejor la vida de todos los seres humanos fuera diferente. De hecho, es una de las reglas fundamentales de los seminarios Insight. Y son reglas fundamentales de vida, ¿no? Honestamente, si tú utilizas todo en tu vida, todo, para crecer, aprender y avanzar de eso, todas las personas viviéramos en otro nivel energético, ¿no? En otro nivel totalmente. Cuidarse para poder cuidar a los demás, no hacer daño, no dañarme ni hacer daño a los demás. Si yo puedo vivir dentro de esos tres principios y aunado a eso, agregarle ser más congruente y coherente con lo que pienso, digo y hago todos los días en todos los aspectos, Sí, ya la hiciste. Ya la hiciste porque al final tú te das cuenta que alrededor, lo que vives tu alrededor es todo lo contrario. Pero si tú puedes ser un ente de cambio y una persona a la que puedas hacer una diferencia en tu vida, en lo que tú puedes hacer, a las personas que tú puedes impactar, básicamente los resultados son exponenciales. Y no te das cuenta, a veces no te lo van a aplaudir. Eso es algo, o no, es importante saber hacerlo desde un lugar en el que no sea el ego el que te lleve en ese sentido, sí, sino que claro. sea más que todo un amor propio. Hay una línea muy fina alrededor de eso y se puede malinterpretar afuera, siempre y cuando tú sepas que tú no, lo que estés haciendo no estés dañando a nadie y te estés cuidando tú mismo y puedas mantener todos esos principios día a día en todas las relaciones que tengas con las personas, sería fantástico. Pero yo creo que estos espacios las personas les hace falta y les gusta. Es por eso, porque en lo que se conversa, lo que se habla, lo que se dice, puede ayudar a alguna persona u otra a tomar esa perspectiva y decir, déjame ver esto de otra forma, déjame mirar dentro de mí, déjame ver qué me hace clic para poder tomar un poco de conciencia y hacer una pausa que a veces es muy beneficioso. Doctor Freddy, entonces, ¿qué sucedió después, en ese momento que ve a su padre? Sí, en ese momento fue bien interesante porque no había un diálogo, porque no se hablaba, pero de esas cosas que tú ves en la esquina y o sea, me alegré al verlo, pero era como una sensación de como que, uy, ya mi papá se fue, ya murió y si está allí es porque me está acompañando para irme con él. Y de hecho cuando está así, él abre los brazos y él me asienta con la cara, me hace como que ven, todo está bien. O sea, fue la interpretación mía. Y yo digo, o sea, en ese momento fue como que, wow, qué chévere, pero yo no me quiero ir. Pero era algo como más fuerte que tú, que me iba inclinando hacia donde estaba él. Era una luz, en realidad era mi papá, pero había una luz alrededor de él, que yo creo que ese es el túnel que hablan, ¿no? De hecho, a mí me da mucha gracia. Y yo lloré con esa película que pasó de Disney, que se llama Soul. Yo lloré con esa película, toda la película, porque eso fue lo que yo viví exactamente igual. Y Soul, yo no sé si tú has visto esa película de Joe Garner, se llama Soul. Yo tengo esa, y yo
Yo tengo aquí en mi escritorio. Y él es el protagonista de la película. Se llama Ok, Joe Garner. Y él es 22. Él es el alma número 22. Y ok. Joe Garner, antes de morirse, va al gran antes, que es donde pasan todo esto. Porque después viene, según los términos de Disney y la película, el gran después, que No es le cuando vi. vas por ese túnel hacia arriba. Entonces, cuando tú estás en ese momento, tú ves el túnel y tú dices, pues ya, se acabó. Ahora sí, me voy con mi papá. O sea, generalmente yo estuve pues leyendo y muchas personas que pasan ese tipo de cosas dicen que los acompañan seres queridos que han muerto anteriormente. De hecho, también pasa mucho con la película de Disney también de Pixar, Coco, que está en el Día de los Muertos, todos los años lo celebran y los muertos los están esperando o las almas del otro lado van y vienen y es muy chévere porque es como que conectar con todo esto y pues Disney le dio oportunidad a esas historias de plantearse de esa forma y eso en esos momentos fue lo que viví. Lo que viví fue que mi papá me abrió los ojos, los brazos y yo sentía que iba hacia él y cuando yo sentía que iba hacia él ya como que yo cerré los ojos y ya estaba como que en ese sentido para que me agarrara. Yo siento que algo me agarra de aquí el brazo derecho y me tira para la cama, o sea, me agarran y como que me tiran otra vez. Ok, Y cuando me tiran, yo despierto y vuelvo al cuerpo donde estaba yo. ok. Y yo digo, wow, ¿qué pasó? O sea, y entonces, claro, empiezo a sentir un ardor aquí, y pues eran de las paletas que me estaban reviviendo. Me veo con una sonda vesical, yo digo, ¿pero qué pasó? ¿No? ¿Dónde estoy? No sabía dónde estaba. Era como que viéndome las piernas a ver si era que me había partido una pierna o había tenido un accidente en la moto, porque yo manejo moto. Y yo digo, y no, no, pero estaba bien, o sea, No se no sabía qué acordaba de pasaba. nada. Nada, nada, cero. O Mm. sea, yo no sabía qué había pasado. Esto que te estoy contando, yo no lo sabía en ese momento. O sea, todo eso yo en ese momento no sabía qué había pasado. Y cuando de repente se dan cuenta la enfermera llega y llega con el intensivista y fue cuando me dicen lo que te comentaba al principio, que me dice, doctor, pues nos la vimos duro contigo y la verdad es que te pudimos traer de nuevo, pero estuviste 42 segundos sin signos vitales, hicimos todo lo posible y pues gracias a Dios una persona llegó. Lo que pasa es que, Perla, yo tenía una deshidratación severa, yo tenía un shock, yo estaba chocado, yo tenía un shock hipovolémico, séptico, mis diagnósticos fueron terribles. Yo los tengo aquí en el libro, ahorita te los leo. Pero básicamente al tener un shock hipovolémico, las vías, venas, arterias, yo tenía mi presión arterial en 60-40, que es un indicador de volumen sanguíneo indirecto. Pues yo estaba sin volumen sanguíneo. Entonces, Sí, por eso fue tan difícil, según lo que me comentan, poderme revivir, porque sí. no tenían cómo colocarme dentro de líquidos, dentro de mí, porque no había forma de entrar, porque las venas estaban secas. Entonces, cuando el doctor me dice eso, pues yo digo, wow, fue una enfermera de esas que tiene muchos años de experiencia, que pudo venir con un catéter de este diámetro y entró en el brazo y como pudo, yo tenía en los dos brazos catéteres de hidratación. Fue bastante interesante escuchar todo lo que pasó y cómo fue que todos esos diagnósticos llegaron a mí, ¿no? Yo decía, pero wow, entonces después de eso me pasan a mí a terapia intensiva. Estuve en terapia intensiva por 6, 7 días porque no daban con el antibiótico que yo necesitaba. Los cultivos no llegaban, o sea, mis signos vitales seguían inestables. Seguías grave, Yo seguía grave. grave, o sea, estaba vivo, pero seguía grave porque no Mm. estaba estable, Sí, la bacteria seguía allí. Y bueno, aquí hay los diagnósticos que tuve fueron septicemia, yo tuve un paro cardiorrespiratorio, muy una cardíaco, sí. sepsis, una trombocitopenia, un shock hipovolémico, troponinas elevadas, que fue un tema secundario de la sepsis, hipernatremia, hipocalcemia, úlcera sangrante estomacal, bacteremia por Escherichia coli, que fue después lo que dijeron, unos cálculos bilaterales renales, cistitis, una encefalopatía aguda, taquicardia supraventricular paroxística, arritmia cardíaca, enzimas hepáticas elevadas, entre otros. Entonces, todo esto, el cuerpo mío, gracias a Dios, pues estaba joven y lo pude manejar. Sí, Y pues como me dieron con el antibiótico, fue un antibiótico de última generación. De hecho, me acuerdo que al ser médico te da más información de lo que va pasando contigo después. Y sí, yo claro. preguntaba, entonces todos los días preguntaba, pero ¿llegaron cultivos? No, no ha llegado, no ha llegado, doctor. No, ok, perfecto. Entonces al tercer día llegó el cultivo, yo seguía, yo de hecho no me podía ni mover. El primer día, el segundo día, yo no podía mover ni las manos de todo el líquido que tenía sobrecargado encima. Sí, Yo por ahí tengo una foto que te puedo mostrar. En ese momento fue cuando me vieron después que llegué, pues estaba completamente hinchado, ¿no? hinchado, sí. Notoso. Increíblemente el tema de todo lo que había vivido en ese momento. eh,
pues nada, era como que dirían en términos coloquiales, estaba encharcado, básicamente encharcado con todo el líquido que me metieron y pues obviamente tratando de llevar todo eso, pues no, yo ni siquiera me podía, ni siquiera me podía mover. Esto fue mírame la cara aquí. Claro, si tú Sí, te das cuenta, ese fue el día en el que pasó. sí, Esto estaba de matoso y con el tiempo sí va se nota. pasando más el tiempo. O sea, eso fue, ahí me acaba de despertar de lo que me habían hecho. Y ahí tengo yo el catéter, si te das cuenta, tengo tres vías en un brazo. En ese momento tengo tres vías ahí colocadas porque era como me estaban buscando la forma. Y en ese momento, obviamente en el día 3 llega el resultado y cuando llega el resultado la bacteria era sensible a un antibiótico de 23 que habían. 25, perdón, 25 antibióticos. Ningún antibiótico le daba, ninguno. Solo uno. Y ese antibiótico era un antibiótico de última generación y obviamente dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Esto hay que dártelo a ti. Directamente me colocaron una vía central. Una vía central es que va del brazo, por ahí Ok, tengo la cicatriz todavía, ok. del brazo al corazón directamente, un catéter. Eso es lo que se llama vía Sí, una central vía en central. términos ¿La hacen médicos. del Ok, brazo o la hacen a través de la yugular? De uno de los dos lados. En el caso mío, decidieron colocármela en el brazo porque me iba a ir para la casa y iba a ser ok. un mes que me iban a dar ese antibiótico. Entonces, claro, eso me lo colocaron con tomografía porque iba a ir con contraste, ir por toda la vena, llegando hasta el corazón, hasta que colocaran, que estuvieran en el lugar correcto. Eso lo empezaron a hacer en el hospital, después me dieron de alta, yo salí, pues, obviamente convaleciente. Y fue un mes completo en la casa, recibiendo tratamiento. Todos los días iba un enfermero a mi casa a darme el antibiótico. Y obviamente, pues yo perdí 30 libras, súper descompensado por todos lados. Pasa el tiempo con ese tratamiento y el tratamiento, obviamente, mientras estoy en eso, empiezan esos recordatorios, ¿no? Sí, pensaba Empieza, usted yo en lo que le pensaba, había pasado. sí, pero ¿por qué ¿y esto qué pasó? Entonces yo empecé, por cosa mía, empecé a grabar audios. Estoy viendo esto, recordé aquello, viví en esta parte, no sé qué. Y yo empecé a grabar muchos audios en la terapia intensiva cuando estaba en la casa convaleciente por tiempo. Y yo recuperé toda esa información y después poco a poco empecé a investigar. Yo dije, no, pues ya, esto tuvo que haber pasado algo raro aquí. Y empecé a investigar, empecé a conectarme con personas que habían vivido algo similar, empecé a ver la parte científica, cómo era que era posible que eso pudiera pasar, si era que de verdad pasaba, y lo empecé a validar. De hecho, me tomó 4 años hacer el libro, 42 segundos. De hecho, también está en audiolibro, lo tengo en audiolibro, también tengo un podcast que se llama 42 segundos, el podcast. Sí, vamos a Y hablar también, doctor, más adelante, disculpe, sí, 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 de dónde la gente lo puede encontrar, su cómo no, libro y cómo puede no, claro que encontrar, sí. escucharlo, su podcast. También tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, 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 Ah, sí, sí, también está sí, allí. No, no, sí, de hecho, eso se hizo después y obviamente al terminar esa etapa del mes de tratamiento, obviamente yo siempre he sido una persona, me he comportado de una manera muy activa, físicamente, ejercicio, tal. Y el día que me quitaron el catéter, me fui directamente para el gimnasio y estoy caminando y yo digo, uy, ¿qué pasó? Me sentía como raro en la espalda, ujú. pero dije, bueno, nada, déjame montarme en la moto. Y me fue a pasear en la moto por 5 horas, sentado en la moto, imagínate tú. Llego y empieza como a dolerme algo raro. Y yo, qué raro. Y de repente voy al día siguiente otra vez para el gimnasio, no podía caminar. Y yo, uy, ¿qué va? ¿Qué pasó? Bueno, Sí, resulta que al tener toda esta cantidad de tiempo en reposo, los músculos obviamente se ponen flácidos sí. y los discos intervertebrales, con la moto, al estar tanto tiempo sentado, se desplazaron hacia atrás. Y Oh, entonces fui al médico cuando no podía, me entró un ardor, no sé qué, y estuve con un tema de estuve cojeando como por 6 meses más, porque tenía una ciática, los discos intervertebrales se desplazaron 80% y me presionaron la columna, el spinal cord. Y nada, me tocó un tema de neurocirujano, infiltraciones, bueno, te digo, increíble todo lo que me tocó hacer para poderme recuperar. sí, Y claro. empecé a buscar esa respuesta y todas esas cosas y la verdad, como te digo, como al principio también te lo comenté, fue una experiencia bien, bien dolorosa físicamente,
pero no lo cambiaré por nada. La verdad, creo que todo lo que me ha pasado ha sido para mi favor y todo lo que en lo que me he convertido después de eso, como ser humano, o ese ente inspirador, ente de cambio en una sociedad que llevamos aquí, liderando personas desde el corazón, liderando personas desde el ejemplo. Tuve mi hijo, después de eso obviamente mi esposa y yo tuvimos nuestro hijo y ya Luca tiene 6 años, es el niño más hermoso del mundo, yo pues lo amo y lo adoro y fue un sueño hecho realidad porque yo pues en ese momento no lo tenía Sí, y muchas de claro. las cosas que se han logrado después han sido fantásticas. Por eso te digo que a la relación, si tú te pones a verlo, el precio que se pagó por la persona que me he convertido el día de hoy ha sido valioso y de verdad lo volvería a hacer sin ningún problema. Qué interesante, doctor, muy, pero muy interesante. Pero qué interesante que usted en ese momento que estaba ya en su casa, que ya había salido del hospital, empezó a recordar estos episodios, esta SM, pero también que empezó a hacer sus investigaciones científicas. Pero hay veces, doctor, que muchas de estas cosas, aunque la comunidad científica está tratando de ver qué hay más allá de todo esto, de las personas, de las experiencias cercanas a la muerte, todavía no se puede explicar. Y muchos doctores llegan a la conclusión, y yo creo que usted a lo mejor me va a dar la razón, de que hay cosas que puede ser que haya una conciencia fuera del cuerpo, una conciencia, digamos, universal. Mucho de hecho, la doctora Luján, yo lo hablé con ella en algún momento, tú la Ujú. has entrevistado también. Sí, Y lo hablábamos, ¿no? Era del hecho de que hay muchas cosas que no se han estudiado todavía. Hay muchas cosas que... Es que el cuerpo humano es tan maravilloso y tantas cosas. La actividad a nivel sensorial, la actividad a nivel cerebral, que a pesar de que mi corazón no estaba latiendo, pues todavía pues lo que se describe es que siempre queda una actividad neuronal sí, antes claro. de que se acabe el flujo hacia esas células. Por suerte no tuve consecuencias físicas a nivel cerebral, más que despertar de conciencia, porque en realidad fue un despertar de conciencia que me ha llevado a todo este camino. Pero sí, no, es algo muy que seguiremos investigando, se seguirá hablando de todo esto, porque ahora mucho más, ¿no? Porque todo este tipo de momento en el que se está viviendo de la inteligencia artificial y cómo los trabajos se están suplantando por esto. Siempre el hecho del cerebro humano, el poder explotarlo y combinarlo con el hecho de las emociones y cómo tú puedes explotar todo ese potencial que tú tienes dentro de ti, es a través de descubrir, de investigar y de seguir abriendo caminos, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo también para poder seguir entendiendo el para qué es que pasó esto. Porque cuando tú empiezas a ver, tú dices, bueno, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? En realidad, cuando yo cambié el por qué para un para qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó? Ya yo entendí para qué me pasó, porque yo tenía otra función más todavía por qué cumplir. Y el para qué es maravilloso entenderlo. Obviamente, cuando a ti te pasan las cosas, tú no entiendes, tú no preguntas eso, tú siempre vienes a hacer la pregunta del por qué, pero por qué, pero por qué, y la queja, y la cosa, y el lamento. Pero si bien eso hay que validarlo, porque hay que vivirlo, las emociones hay que vivirlas y hay que conectarse con ellas, Sí, también hay claro. que entender que es un tema de cuánto tiempo tú eliges estar allí. O sea, si yo elijo estar en depresión, ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a permitir vivir eso? Porque si bien lo puedo hacer, también tengo mi mayor poder, el superpoder que tenemos siempre es, o en el caso mío, como lo veo, es el poder de elegir. O sea, si Sí. tú tienes la capacidad de elegir cuánto tiempo vas a estar en esa situación, tú también puedes elegir salir de esa situación tú mismo. Y si no puedes tú mismo, tienes que poder elegir buscar ayuda, el poder elegir hacer las cosas con un propósito mayor que lo que está pasando. Entonces, sí, sí, no, se sigue hablando, se sigue experimentando, se sigue investigando y seguiremos aprendiendo. ¿Qué es lo que cree usted ahora, doctor, de su vida, de lo que después que le sucedió esta experiencia cercana a la muerte? ¿Qué es lo que cree usted, si podría explicarme, le explicar a la audiencia, de su vida? ¿Cómo es su vida ahora? ¿Cómo usted reacciona con sus pensamientos, sus emociones? ¿Cuáles son las transformaciones más grandes que usted siente que ha tenido en su vida? No, buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Esa es tremenda pregunta.
Yo creo que una de las cosas que transformó mi vida es el poder entender que el agradecimiento de poder respirar hoy, eso suena muy cliché, porque mucha gente lo dice y Sí, nada, que conecta, pero es que de verdad, tú no te imaginas cuándo te vas a morir. O sea, tú puedes sí. estar aquí y así te vas, ya. Sí, Y no ahorita hay nada que terminamos, hacer. sí, ahorita terminamos y nos podemos morir. O sea, no, Y se nadie lo acabó. sabe, Y ahorita en este momento no, exactamente. no lo di todo. Me guardé algo, no guardé nada. O sea, yo lo di todo en este momento. Yo creo que vivir lo que cambió para mi vida es agradecer absolutamente todo lo que pasa. Vivir desde el agradecimiento. Tomar hacer esas tomas de conciencia e internamente desde dónde estoy viviendo, cómo lo estoy haciendo. Y preguntarte siempre un para qué está pasando todo esto en nuestras vidas. Yo creo que es una de las cosas como las cuales más grande, a mí, el cambio más grande que pude tener. Al mismo tiempo, el hecho de que eso haya desencadenado ese descubrimiento interno mío, de descubrir todo ese potencial que puedo tener, como si bien eres clínico, eres médico y todo lo que tú digas, Sí, no quiere decir que eso te va a sacar diferente a otras cosas o te va a hacer más o menos. Eso es algo que los médicos como tal, la gran mayoría en este gremio, se ven como que presos dentro de sus egos y dentro sí, de toda esa cantidad de cosas sí, como que es un ambiente en el que te egolatran mucho y como te las sabes todas y que pretendes sabértelas todas y eres la persona referente. Todo eso hay que entender que hay que tomar conciencia y tomar pausas para quizás no mirar desde allí y mirar desde otro lugar en el cual tú puedes quizás conectarte con una mejor versión de ti. Yo creo que vivir desde allí es lo que me ha llevado a vivir todos mis días. Obviamente vamos a tener días malos, vamos a tener días sí, claro, desafiantes, somos seres humanos y es importante entenderlo, pero no arrastrar un día con otro, no pegar sí, un día con otro, no llevar ese karma que a veces llevamos y vivir el presente. Yo creo que eso es fundamental en mi vida, pero fundamental. Vivir el presente es hoy estoy viviendo. Hay mucha gente que yo observo que hoy, y tampoco tener juicio, ¿no? Porque cada quien va llevando sus batallas, cada quien va librando sí, cada quien. su propia historia, pero si vivimos más en el presente, a veces tú te encuentras con patrones en los que viven en el pasado. No lo Sí, que yo fui, lo que yo era, lo que yo tenía, lo que yo comía, lo que yo. Hay otra gente que se la pasa, no, lo que voy a hacer, no, porque es que cuando me retire, pero es que cuando tenga esto, pero cuando llegue aquello, pero no sé. hacia el Eso es para allá adelante. Pero ¿qué pasa ahorita aquí? Entonces, obviamente yo no estoy diciendo que no programes, que no planifiques, que no proyectes, eso sí, pero hay que buscar momentos en los que pasa eso. Pero que esos momentos no sean todo el día de hoy, porque sí, se te olvida vivir el hoy. Y me pasa mucho por lo menos con mi hijo. A mi hijo todo el tiempo lo estamos haciendo, lo practicamos juntos. Es decir, vivimos hoy, ¿ok? Hoy es el día. Sí, disfrutamos el día de hoy, nos vivimos al fondo. Lo que pasó ayer nos gusta, lo que va a pasar mañana es chévere, o lo que va a pasar ahorita es bien, pero vivamos el día de hoy, vivamos ahorita y habitemos el presente, no nos perdamos de esto, porque pensando en otra cosa nos perdemos de esto. ¿Y esto qué es? Vivir aquí, abrazarnos, poder acompañarnos, poder disfrutar de una comida, poder disfrutar de una conversación, jugar juntos, todo eso para las personas pareciera muy fácil, pero es que no nos damos cuenta de dónde estamos viviendo. Me pasa mucho con mi mamá. Obviamente las mamás pasan de diferentes etapas, ¿no? sí, Fueron claro. tus héroes, después dejan de producir, llegan a la etapa de abuelas. Entonces llega esa conexión, ese acompañamiento a veces se desconecta, entonces quedan pegadas en un pasado que ya no existe. Sí, Entonces, y quedan añorando lo que ya era. Y al final hay muchas cosas para hacer todavía. O sea, hay muchas cosas en las que tú puedes conectarte, que puedas hacer, que puedas aportar a tu edad, a la que tengas. No se sí, trata de lo que no tienes ya. Se trata de lo que tienes ahorita en este momento y cómo lo puedes transformar para ti, para tu bienestar. Y yo creo que esa visión es una de las cosas que me ha ayudado, me ayuda todos los días a, a llevar una vida mucho más plena, una vida mucho más tranquila y afrontando desafíos como todo el mundo, pero con una actitud. Yo creo que elegir, el superpoder de siempre elegir con qué actitud me conecto, cómo me hablo, qué digo, cómo me relaciono y que haya más congruencia y coherencia durante de lo que pienso, digo y hago,
en todos los aspectos de mi vida. Hoy he oído hablar con unos amigos y es que yo juego golf también. Y muchos de los a veces jugadores de golf profesionales les sale un tiro mal. Y es que el golf es un deporte muy satisfactorio, pero es un deporte bastante frustrante. Frustrante. Entonces, al frustrarte, sale lo peor de ti. Y cuando te frustras, pues no funcionas. Y entonces, pues muchas de estas conversábamos hoy en la mañana con unos compañeros y decía, bueno, pero cómo estos pros hacen esos escándalos y esos arranques? Y yo le digo, bueno, no, deberían tener sus coaches y unas personas. Y yo digo, sí, o sea, tú puedes tener a Dalai Lama al frente si tú quieres. Ujú, ujú. Pero si tú no estás abierto a escuchar y a en realidad hacerte las preguntas que te están diciendo tú mismo, tú puedes recibir el consejo de quien sea, de cualquiera que sean las personas, pero todo está en ti. La respuesta de toda tu vida está en ti. Si tú de verdad te preguntas a ti mismo lo que tienes que preguntarte, pero es que, perra, a veces no nos miramos en el espejo. A veces ni siquiera nos miramos al espejo para peinarnos. Porque ni siquiera podemos preguntarle, ¿cómo estás, Freddy? Entonces yo te pido a ti, mírate al espejo, ¿cómo te sientes hoy? No quieres verte al espejo. Porque tampoco quieres mirar dentro de ti. Entonces es un tema de valentía, un tema de atreverse, un tema de mirar. Y las respuestas de todo de nosotros, lo que está pasando y lo que no, son decisiones tomadas consciente o inconsciente y vivimos el resultado de todo eso. Entonces, Absolutamente, sí. viviendo en ese sentido es como me he transformado en ese sentido para un mejor ser humano, para hacer una mejor sociedad alrededor de lo que vivo y seguir participando en esos momentos en los que yo puedo dar mi servicio, dar de mis personas. Esto es una oportunidad para hacer eso mismo, para dar, porque así es como también yo activo el ciclo de dar. Y lo que te estoy dando ahorita aquí es lo más importante que tengo yo, que es mi tiempo. Es lo más importante para mí. Es lo más importante. Entonces, pues nada, a eso es lo que me refiero. Si no, no, es que de todo eso que usted dice, doctor, todos los tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Porque yo digo que nosotros tenemos que vivir en el presente porque el presente se va. O sea, si tú ya no, por ejemplo, no besaste a tu hijo o te enojaste en la mañana con tu esposa o tu esposo, ese momento ya no va a regresar. Y a lo mejor pasa algo y te vas a arrepentir. Por eso es que la gente también tiene que vivir en el presente Definitivo. y todo lo que tú haces todos los días. A veces yo pienso, y a mí, o sea, me costó entender esto, que todo lo que haces de tu vida, desde que te levantas, a qué horas te duermes, qué es lo que comes, con quién te relacionas, todo eso da un valor y todo eso construye un futuro. No es el decir, ay, voy a hacer aquello, quiero hacer el otro, o fíjate, o ir al pasado, porque la mente brinca del pasado al futuro siempre. Siempre, siempre está constantemente así, está poco en el presente y eso es lo que sucede, que debemos de estar más en el presente y decir que una vida se construye ahora, doctor, como Así usted lo está mismo. haciendo, En este momento es ahorita. como usted, exactamente como usted lo está haciendo. Doctor, pues ha tenido usted una gran experiencia que pues le cambió su vida y creo que es un mensaje muy bonito para toda mi comunidad, ¿no? Aquí en el podcast. Y pues le agradezco muchísimo por haber estado aquí en el podcast, por contar su historia, la verdad. Me pareció, no es la típica historia que todo mundo dice, ay, me encontré a un ser o a eso, pero sí que vio a su padre, ¿no? Porque yo creo que siempre hay diferentes patrones en estas experiencias. ¿Usted cree, doctor, en el bien y en el mal? Totalmente, totalmente, totalmente. Mira, cuando yo lo viví en ese momento que yo sentía esas voces, eran como muchos ruidos y cuando yo después investigué y vi, es que vivimos en el bien y el mal. Hay gente que Sí, están para el bien y hay gente que están para el mal. Pero sí, el hecho son los comportamientos aberrados que pueden llevar, porque todos en esencia somos buenos. ok, Todos, o sea, si tú te das cuenta, niños, y que tú te das cuenta, los niños, todos son buenos, los seres humanos vienen para hacer el bien. Pero es que en el camino nos vamos cruzando con diferentes comportamientos sí, que nos apoyan o no nos apoyan. Y al cruzarte por comportamientos que empiezas a aprender, los instauras y crees que eres tú. Y al tener eso instaurado dentro de ti, quizás en la guía sigues investigando, haciendo otras cosas más allá, y te vas por el camino que no tienes que irte. O por quizás el camino que tú eliges hacer. Pero definitivamente el bien y el mal, totalmente. O sea, son cosas súper marcadas
Y que hay que tener conciencia de eso, porque a veces cuando tú estás con, o sea, mi hijo todos los días me enseña, pero al final del día el camino que tú le puedas mostrar de ejemplo, de hacer las cosas no es lo que te estés diciendo, sino lo que estés haciendo con tu vida. Pero el mínimo detalle, por ejemplo, de tomar Coca-Cola, bien sea con la dulce, sin dulce. Un día me pasó que hace tiempo, ya hace como que 4 meses que no la tomo, y es que mi hijo me dice, papi, ¿por qué tomas Coca-Cola? Y yo le digo, bueno, no sé, papi, porque me gusta. Pero no, sí, no, pero no la puedo, pero yo la puedo tomar. Y le digo, no, no sería bueno que la tome. Y si yo no la puedo tomar, ¿por qué tú la tomas entonces? Sí, sí. Dije yo, es verdad, tienes razón, déjame no tomarla, déjame botarla. Sí, papi, es mejor, toma agua conmigo, yo tomo agua. Y es verdad, él siempre toma agüita o juguitos de eso, pero con muy poco azúcar. Y yo dije, no, pero si ya va, si yo quiero tener una vida coherente y congruente y no ni siquiera con una lata de Coca-Cola pequeña que esté haciendo así sea con azúcar o sin azúcar, ¿qué es lo que le estoy mostrando yo a él? Todo cambia cuando tú estás presente, pero si no estás presente o le dices cualquier cosa al niño, no, no te preocupes, yo soy el grande o yo soy el adulto, yo lo puedo hacer. Eso no funciona, porque en ese momento, desde esa edad, empiezas a crear la incongruencia que vas arrastrando durante tu vida. Y si tú eres consciente, en el caso mío, para mí es mi mejor trabajo. Es el más reconfortante y es el ser papá. Yo creo que allí aprendo mucho más de lo que me imagino. Y si yo puedo conectarme con esa sabiduría de él, de poder hacer un impacto positivo en lo que esté pasando, yo creo que ya lo demás es ganancia. Qué Pero bonito. Y básicamente sí eso, funciona. sí, no, no, y eso nada más como un ejemplo pequeño que nos presentó aquí, doctor, en el podcast a la audiencia con su hijo, es un ejemplo pequeño de muchísimas decisiones que tomamos todos los días que parecen que son fáciles, pero que a la larga tienen una consecuencia. Totalmente. El otro día, ahorita me estaba preguntando que dónde me pueden encontrar. Ujú. Déjame antes que se nos olvide, es muy fácil. Yo me pueden conseguir en las redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, todas ellas como Soy Freddy Mercado. En YouTube estoy allí, también en mi podcast está allí. El libro lo pueden conseguir en Amazon o en Audible, que está también en audio, lo grabamos. Y es 42 segundos, un trance entre la vida y la muerte. Básicamente esos son los contactos y nada, encantado de conectar con tu comunidad también en cuanto lo decían hacer. Muchísimas gracias, doctor. Voy a poner aquí todos los links del doctor para que ustedes sepan aquí en la caja de información de YouTube, para que ustedes sepan si ustedes quieren contactarlo directamente, quieran escuchar su podcast, quieran comprar su libro, todo eso ustedes pueden y hacerle preguntas pues también al doctor, ¿no? Comunicarse directamente con él para si ustedes se sienten que también a lo mejor quieren hablar con alguien que ha experimentado lo mismo que el doctor experimentó, también el doctor podría, usted también ha hablado con otras personas, doctor, déjeme preguntarle de otras personas que han tenido las mismas experiencias. Sí, con parte de ellas he podido compartir y hay muchas similitudes, ¿no? Cada uno con diferentes matices, pero sí, sí, la Exacto. verdad es algo interesante poder conectar con personas. De hecho, un amigo con el que juego golf también estuvo en un episodio, pero él fue que se ahogó en una piscina. Y estuvo por un tiempo, en ese momento él vivió muchas cosas y también lo cuenta muy parecido y es increíble cómo vive también. Vive en la celebración, él se va a los extremos porque es que le encanta tomar y él celebra todos los días demasiado y a ver, no lo juzgo, pero es su manera de ver las cosas. Y sí, es un tema de agradecimiento completo el común denominador de esta nueva oportunidad que nos dieron o que me dio a mí, por ejemplo, Dios, para esta nueva etapa de mi vida. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor? Que le No, gustaría muchísimas decir a la gracias, Perla, audiencia. por tu tiempo, de verdad. Gracias por contactarme, gracias por invitarme a participar en tu comunidad y agradecido del tiempo tuyo también, que pues como les comentaba anteriormente, muy importante para mí. Y lo que necesites, pues déjenme saber, igual como lo acabo de decir Perla, me pueden contactar directamente por mis redes. Estamos para eso, igual también acompañándolos en los podcasts que también elaboro para agregarles valor también de alguna manera u otra desde mi perspectiva y nada, seguir aportándole al bien de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Al final del día eso es lo que queremos, agregar valor.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco otra vez por haber estado aquí en el podcast. Y ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Y te pido, pues, lo único que te voy a pedir es que te suscribas al podcast, que no, que le des clic a la campanita y que nos regales una manita, que nos regales tus comentarios. Si te gustó este podcast, pues que nos comentes, que nos digas qué fue lo que te gustó y tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Perla. Un saludo. Un saludo.